actividad del Centro Histórico en colaboración, como aparece en la diapositiva, Cultura Científica de Soriano, ahí con las autoridades Álvarez, el profesor Álvarez, la profesora y licenciada Tiana Leibas. En esta oportunidad tenemos el agrado y gusto de tener al profesor Santiago Ceferino, historiador, escritor, y hoy nos viene en su faceta de divulgador de historia con esta temática, historia como ciencia. Usualmente el profesor Santiago Ceferino aborda temáticas relacionadas con hechos puntuales, con situaciones sobre todo de la historia local, pero hoy tiene otro abordaje, otro más desde una perspectiva o de una faceta, digamos, más científica, con características, con dimensiones que sin duda nos van a enriquecer y ver la historia. Quizá nosotros como institución muchas veces nos centramos en algún hecho, o en alguna fábrica, o en alguna industria, o en algún acontecimiento, y esto sin duda es mucho más transversal, mucho más holístico, y sin duda nos vamos a enriquecer muchísimo con lo que nos tenga que decir en la tarde y noche de hoy. Así que muchísimas gracias desde ya, Santiago. Bienvenido a la gente de Cultura Científica, a nuestro público en general, y bueno, todo tuyo, Santiago. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Espero que la voz se escuche bien. Cualquier cosa me lo hacen saber ahí atrás. Gracias a la institución de nuestro querido Centro Histórico y Geográfico por abrir siempre las puertas. Gracias a Cultura Científica por estas pequeñas batallas culturales que son fundamentales sobre todo para nuestra generación. Gracias a mis queridos alumnos que los veo ahí, que hoy tuvieron clase todo el día conmigo y están acá yendo a escuchar a su profesor. Esas son las cosas hermosas de la docencia. Muchísimas gracias a los estudiantes del Instituto de Formación Docente por estar acá, y bueno, y a todo el público en general por haber asistido. Los que me conocen saben que intento hacer historia sin dar muchas vueltas, o sea que lo mío va a intentar ser rápido y va a intentar ir al hueso con lo que es historia, que es lo que llamamos intentar enseñar historia de alto impacto. Hoy nos compete, es verdad, un tema que yo no acostumbro a dar, pero ante el pedido de Cultura Científica tomé el desafío, pero obviamente que siempre lo voy a acomodar para mi pierna más hábil, que son los hechos históricos en sí, pero sin dejar de contar lo que es o por qué consideramos la historia como ciencia y todo el método científico que tiene la historia y qué diferencia sobre todo a la historia de un simple relato, por ejemplo. Que eso a los efectos de hacer una historia sana es fundamental, Muchas veces, y esto, arrancamos con esto que para mí es una de las cosas más fuertes, muchas veces la línea que divide el relato de la historia, que es una ciencia, a veces el hilo es muy fino y a veces consumimos historia sesgada. O no consumimos historia como tal, sino que consumimos un relato. Bueno, la historia es una ciencia, tiene un método científico y hay ciertos pasos para hacer historia. Así que vamos a ir un poquito con eso. Primero que nada y antes que todo, cuando uno se enfrenta a un público, sobre todo mis estudiantes, público adolescente, siempre se encuentra con el principal problema. Parece que la historia es algo aburrido, la historia son fechas, son batallas, y la historia puede ser algo extremadamente divertido, según cómo se tome el eje direccional de explicar historia. La historia en sí es extremadamente mínima si la comparamos con la historia del universo. Desde el Big Bang hasta el día de hoy, la historia en sí, no solamente las ciencias históricas, sino que la historia de nuestra especie es el último minuto de un calendario cósmico que les quiero explicar. Yo así arranco las clases con mis alumnos de séptimo son adolescentes de 11, 12 años, y esto muchas veces es difícil porque uno viene creyendo que la historia es extremadamente larga, la historia de nuestra especie, desde que el ser humano empezó a escribir historia, y cuando lo miramos con una escala de historia universal, uno se da cuenta de que
de lo mínimo y lo efímero que ha sido la historia en una escala del universo. Para eso les traigo y les presento lo que es el calendario cósmico. Seguramente les suene Carl Sagan, gran divulgador, gran científico, donde él intenta explicar la historia metida en una escala, en una dimensión de la historia del universo, para que intentemos entender lo efímero que fuimos, lo efímero que somos, y cómo la historia de nuestra especie, la historia, las ciencias históricas, simplemente forman una parte muy mínima si la comparamos con la historia del universo. El calendario cósmico de Carl Sagan comprende la historia del universo desde el Big Bang hasta la actualidad, y acá sé que hay estudiantes de matemática que me van a ayudar con esto. Y lo que hace Carl Sagan a través de un método matemático es comprimir los 13.800 millones de años en un calendario de 12 meses. ¿Qué quiere decir? La historia del universo, 13.800 millones de años, él lo mete en una escala de un calendario nuestro, de 12 meses. Y ahí uno como profesor y a través de sus métodos didácticos, intenta mostrarle a sus alumnos, al público en general, estas cosas que son increíbles. Y acá uno redimensiona lo que es el tema de la historia. Y ahí, de forma matemática, Carl Sagan llega a las diferentes equivalencias, ¿no? Él llega a través de cálculos matemáticos a que con esa equivalencia, con eso comprimido, una semana representa, por ejemplo, 287,5 millones de años, un día representa 41 millones de años, una hora representa 1,7 millones de años, un minuto representa 28.333 años, un segundo representa 472 años. O sea, que en esa escala, para que ustedes vean, según Sagan, la Edad Media duró 2 segundos. Para que vean lo cortito y lo efímero que es la historia. Y nuestra especie apareció en el último minuto del 31 de diciembre, apareció nuestra especie y se desarrolló toda la historia de la humanidad. No es que esté con faltas ahí, es que el cañón se corrió un poquito. Desde las pirámides de Egipto hasta la actualidad. Uno, con ese tipo de curiosidades, con ese tipo de cuentos que son a través de argumentaciones científicas, intenta mostrar lo poquito que ha vivido nuestra especie en una escala de la historia del universo. Y ahí, bueno, llegamos a conclusiones bastante penosas y catastróficas, ¿no? Nuestra especie apareció en el último minuto de este calendario y ha destruido casi el mundo. ¿Sí? O sea que esa es una de las cosas que los chiquilines se quedan muchas veces. Bueno, les quería traer esto del calendario cósmico para ver cómo en una clase de historia uno puede comenzar su clase con diferentes formas y diferentes curiosidades que hacen a la historia también una ciencia. Bien, esta pregunta siempre nos la hemos hecho, es una pregunta pilar, clave, tanto para magisterio como para profesores. ¿Qué es la historia? ¿Y por qué estudiamos la historia? ¿Por qué el Estado a mí me paga para estar 7:30 de la mañana enseñándole a mis alumnos que son los griegos, por ejemplo, los romanos, los egipcios? Bueno, algo tiene que tener, o una relación directa tiene que tener eso con la actualidad. Si no, ¿para qué enseñamos historia? ¿No? Bien, primero que nada, la historia es esta ciencia que estudia no solo los personajes históricos, que merecen ser recordados, y ahora vemos por qué algunos merecen ser recordados y otros no. Estudia todo el pasado le compete, y el pasado reciente también. En historia llamamos pasado reciente a los últimos 30, 40 años. Pero si vamos a analizar la historia como ciencia, no es tan fácil de llegar a conclusiones científicas, que eso es lo que vamos a ir viendo un poquito. ¿Qué sentido tiene la historia? Simplemente vamos a esbozar cosas que seguramente ustedes la han escuchado en muchísimos lados. Estudiar el pasado para no repetir los errores del presente, ver qué patrones en la historia se repiten para advertir a las próximas generaciones: cuidado, esto sucedió y miren lo que sucedió. Eso
no exime a la humanidad de que tropiece siempre con la misma piedra. ¿Sí? Entonces, parece contradictorio, ¿no? Porque uno enseña historia para intentar dar una semillita a la humanidad de que hay cosas en la historia que si uno hace, trae repercusiones. ¿Cómo las sabemos? Porque ya sucedió la historia. ¿Por qué las repetimos? Y porque nuestra especie muchas veces es así. O sea, conocer historia científicamente no exime a un pueblo de repetir siempre los mismos errores, pero advierte de que si se va por este camino puede suceder determinada cosa u otra cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, eso es la historia, ¿no? Es esa ciencia que estudia el pasado de la humanidad y que tiene ese fin. El fin de no solamente conocer, no solamente divulgar, no solamente conservar, como lo hace este hermoso instituto, esta hermosa institución, ¿no? Sino que, y esto es muy personal, ¿no? Tiene el objetivo de advertir, el objetivo de mostrar. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué la historia es una ciencia? Vamos a ir centrándonos y afinando a lo que venimos. ¿Por qué la historia es una ciencia? Y ahí vamos a entrar en un debate muy espinoso, porque de hecho es espinoso para los propios investigadores de historia y para los propios profesores. Pero yo no les voy a traer una respuesta determinada, una respuesta concluyente, simplemente les voy a dejar, como mis alumnos saben, mucho más preguntas que respuestas, porque también de eso se trata. La ciencia, vamos a definir básicamente lo que es la ciencia, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento de los que se deducen leyes generales con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente. Con capacidad predictiva. Recuerden eso. Pero acá está el gran problema. Y acá empieza la discusión y el debate. En historia no hay experimentos históricos que podamos replicar en un laboratorio. ¿Qué quiere decir? La materia prima de las ciencias históricas no es un átomo, no es una célula, son seres humanos. Y no sabemos cómo se van a comportar los seres humanos. Entonces, yo como científico de la historia, ¿cómo puedo estar convencido de que si algo pasó en el pasado, pueda pasar en el futuro? ¿Qué pasa si una vez no pasa? Bueno, el concepto de ciencia tambalea. ¿Eso significa que la historia no es una ciencia? No, ojo, ya vamos a llegar con eso. Desde esta perspectiva que les estoy contando, resulta algo difícil clasificar a la historia como una disciplina científica, pero vamos a ver que hay otras acepciones, otras definiciones de lo que es la historia. Vamos a arrancar por uno de los grandes maestros, Karl Popper, que él dice que la línea que delimita lo que es una ciencia y lo que no lo es puede ser fijada a través del falsacionismo, el clásico falsacionismo de Popper, donde él dice que si una teoría falla una vez no podrá ser considerada como científica, por mucho que haya sido validada en otras circunstancias. En pocas palabras, Popper lo que está diciendo es que si hay un patrón en la historia que se repite, por ejemplo, cada vez que hay una hambruna en la historia hay una revolución. Cada vez que hay hambre en el pueblo tiende a tomar las armas. Pero Popper dice, donde esto no se cumpla una vez, la historia flaquea como ciencia. ¿Qué quiere decir? Donde haya una hambruna y no se produzca una revolución, ya uno no puede establecer leyes generales para la historia. Porque el campo de observación son seres humanos. Eso es lo que dice Karl Popper, y eso nos tambalea aún más el concepto de la historia como ciencia. Pero siempre hay una luz en el fondo del túnel, al final del túnel. La ciencia también tiene otra definición, ¿sí? Que es aquella materia, aquella ciencia que crea conocimiento. Y la historia, vaya si crea conocimientos, vaya si crea lecciones para la historia, porque por más que la humanidad repita los mismos errores,
2 guerras mundiales en el siglo XX. Hoy estábamos hablando justamente con colegas, cómo a través de la tecnología el mundo se va acercando cada vez más, se va tecnificando y parece que va siendo mejor, pero vos tenés el siglo XX que ha sido el más sangriento de la historia de la humanidad. Entonces, es una enorme contradicción, ¿sí? O como el propio Karl Popper decía, el arma más avanzada demuestra cuán atrasada está nuestra especie, ¿no? Pero la ciencia también crea conocimiento, y desde ese punto, desde ese tópico, sí podemos decir que la historia es una ciencia, porque crea conocimientos y crea leyes generales que después se pueden refutar y hacer otras. Y eso sí es importante, porque cada generación de investigadores tiene el deber, hasta moral, de dudar de los investigadores que vinieron antes. ¿Por qué? Y esto es clave. Cada uno que investiga historia le hace, y ya vamos a entrar con eso, le hace al documento, a la fuente, a la materia prima donde investigamos, diferentes preguntas. Porque las preguntas que le hace el historiador al documento siempre están en relación con el presente, si no, no tiene sentido. Y un investigador nuevo puede refutar teorías o aseveraciones del pasado, o cosas que se establecen como hechas o como dichas. Recién vi que llegó el compañero Bruno Guan. Bueno, se hizo un ensayo histórico hace poquito, donde repetimos el año 1624 en el escudo soriano, y bueno, se están haciendo ensayos históricos que están demostrando cosas diferentes. O sea, la ciencia histórica está en permanente evolución, ¿tá? Y eso es lo lindo, y que cada generación de investigadores le haga preguntas diferentes a los documentos históricos es extremadamente necesario. Otra cosa que tiene la historia, que se puede catalogar como ciencia por estas cosas, es que sigue un método científico. Y esto es importante recalcar, y más en el mundo que vivimos, de la inmediatez y de consumir verdades sin cuestionarlas. Atención sobre todo, mis queridos alumnos, que consumimos muchísima tecnología y aceptamos cosas por verdad casi sin cuestionarlas. Recuerden la frase que yo siempre le digo en clase: cree más en aquellos que buscan la verdad y duda de los que dicen haberla encontrado. Eso se aplica sobre todo para las ciencias históricas. ¿Por qué? Porque sigue un método científico. El historiador sigue un método científico. Si no sigue un método científico, puede caer en muchos errores, a veces sin darse cuenta. Uno a veces consume relatos que están totalmente contaminados ideológicamente, ¿ah? O políticamente, peor, ¿sí? El método científico de la historia necesariamente tiene que seguir un método. ¿Qué es el método científico? El método científico parte de preguntas investigables, ¿sí? Parte de un posible problema. Por ejemplo, siempre les voy a hablar de mis casos de investigaciones. Yo, cuando escribí el libro La revancha de la historia, cuando estaba haciendo el capítulo de los nazis, partí de la siguiente pregunta: ¿por qué en Uruguay el nacionalsocialismo, el fascismo y el falangismo están tan tapados? ¿Por qué, si sabemos que acá hubo una gran infiltración nazi, por qué nuestras generaciones no lo saben o lo suavizan? Bueno, eso tiene toda una respuesta que uno tiene que ir buscándola y armando un rompecabezas en las fuentes, ¿sí? Entonces, las preguntas investigables son esas preguntas, ese motor que inicia cualquier investigador. Pero un investigador, y sobre todo en historia, muchas veces venimos con una libretita de posibles preguntas, y cuando uno va investigando se te disparan 80 preguntas más, y eso es lo que hace a un investigador que sienta pasión por lo que hace. Uno se sienta con un documento. Acá les traigo la página del 6 de agosto de 1945, Japón se rinde por dos bombas nucleares. ¿Ah? Y van a ver, ahora se los muestro, porque el título es chico y el título de ANCAP es más grande. Entonces uno dice, los contemporáneos de aquella época no le daban relevancia a 2 bombas atómicas. Uno desde el hoy
se da cuenta que en aquellos momentos era más importante otra cosa. Y ustedes dicen, pero ¿cómo más importante que 2 bombas atómicas? Bueno, Estados Unidos estaba bombardeando Japón con diferentes tipos de bombardeos y todavía la bomba atómica no se sabía la capacidad de matanza que tenía. Entonces, uno que le hace preguntas al documento, que se relaciona al investigador con documentos, se encuentra con ese tipo de cosas, ¿sí? Y uno ahí empieza con todas las preguntas investigables que se disparan para todos lados. El segundo punto es la recopilación de evidencias. Los investigadores en historia trabajamos con la materia prima que son las fuentes. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de la historia. Pero trabajamos con fuentes documentales, sobre todo. Y uno de los grandes peligros que sucede muchas veces, que uno a veces lo ve y hay que advertirlo siempre, es cuando no se cumple con el principio número 3 del método científico de la historia, que es un análisis crítico de la fuente. Uno a veces va con convencimientos y uno lo que tiene que hacer para tener una historia más sana, una historia imparcial, porque la historia objetiva no existe, porque el investigador es parte del producto que investiga, es hacer un análisis crítico de la fuente. ¿Qué quiere decir? Básicamente contrastar fuentes. Si una fuente me dice algo, yo tengo que contrastarla con otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, siempre los investigadores, Diario El Radical es colorado, por lo tanto va a contar una versión de la historia. ¿Qué tiene que hacer inmediatamente el investigador? Contrastarlo con otra fuente, que hable de algo totalmente diferente, ¿sí? O que por lo menos contraste esa parte ideológica, porque si no, tenemos el gran peligro, que ya voy a hablar de eso, de los sesgos de confirmación. A veces consumimos relato, no historia. Por eso los investigadores y los historiadores, que a veces son tediosos, a veces son largos, siempre contrastan 2 visiones de la historia. Siempre le digo a mis alumnos, perdón que haga referencia a mis alumnos, pero estas cosas siempre les digo, ¿no? Si Caperucita cuenta la historia, el lobo siempre es el malo. Entonces, cuando tenemos una versión de la historia, siempre hay que contrastarla con otra. Después viene la elaboración de ciertas conclusiones. Bueno, tenemos fuentes documentales, por ejemplo, de que sí se infiltró una 5ª columna en Soriano, como quedó demostrado en el libro, que eso es una de las cosas más lindas que me tocó, no sé si demostrar, pero por lo menos poner en la palestra del público. Sí, hubo una 5ª columna de nazis en Soriano, de hecho agarraron a un profesor en el Liceo Sansi, ¿sí? Eso está todo en el libro. ¿Cómo asevero yo eso? Bueno, hay una fuente documental que ya fue contrastada por el investigador que dice eso. ¿Eso significa que sea una verdad absoluta y un dogma incuestionable? No. Probablemente vengan otros investigadores en el futuro que agarren mi libro y digan, bueno, pero este investigador esta cosa no la vio y esta cosa no la vio. Se hizo preguntas que yo no me hice. Por eso la historia es, como la llamamos, gelatinosa y no son verdades inamovibles, ¿sí? Y después, por último, esto de, que es algo fundamental, el respaldar las investigaciones históricas con pruebas sólidas. Por eso van a ver, hago referencia a mi libro, pero van a ver que los libros, cuando se escriben o cuando se hace una aseveración histórica, tienen que estar respaldados por documentos. Si no, son aseveraciones de uno, es doxa, son opiniones, ¿sí? Eso, sobre todo, es lo que hace a la historia una ciencia. Cuando cumple con todos estos principios, es lo que hace a la historia una materia científica, porque sigue su método científico. Bien, acá nos vamos a meter en algo que a mí me gusta más, es contar esto de los hechos históricos, estos acontecimientos que son seleccionados según el criterio del historiador e interpretado de diferentes formas. Cómo un hecho histórico o un personaje es interpretado de formas diferentes, según quién lo agarre y según en qué época se agarre. Y acá siempre voy con el caso de Artigas. Artigas pasó de ser, en nuestro país, Artigas, es algo común para todos nosotros. Pasó de ser
un bandido, un bandolero y un bandido al héroe máximo de la patria. Bueno, ¿qué pasó en el medio? Historia, interpretaciones y sobre todo necesidades. Cuando hubo que elegir un héroe en Uruguay, en la década del 80 del siglo XIX había un enorme problema. ¿Qué héroe elegir? No podíamos acudir a Rivera. Era Colorado, estábamos en plena guerra civil. No podíamos elegir a Rivera, fundador del Partido Colorado, no podíamos elegir a Uribe, fundador del Partido Nacional. Necesitábamos a alguien que esté más allá. Artigas ya había muerto en el Paraguay hace unos años y se toma Artigas. Es el as en la manga que tenía el gobierno. No sabíamos cómo era su apariencia, la inventamos. Así a veces se crea la historia también. ¿Es mentira? No. Se toman ciertas partes de la historia. Y otra cosa, se ocultan otras. Porque me atrevo a decir que la mayoría, no quiero subestimarlos obviamente, yo nunca lo haría, pero a mí me pasó que la mayoría de los integrantes de acá no saben que la estrofa número 8 del himno nacional ataca directamente a Artigas, por ejemplo. Francisco Acuña de Figueroa estaba en Montevideo en 1812 cuando Artigas atacaba y era pro-español. Si aquello es un bárbaro agita, 10.000 tumbas recuerdan su horror. Es una frase en el himno que no la cantamos y va directamente relacionada a Artigas. Simplemente que después hubo que amoldar eso, porque se necesitaba un héroe de la patria y por eso se elige a Artigas. ¿Sí? Los 33 orientales, lo único que tenían de Artigas era el color de la bandera, pero decir Artigas en este país hasta el año 1880 era mala palabra. Si abren un diario se dan cuenta de eso. Después cambió porque hubo una necesidad de cambiar y hubo historiadores al servicio del poder, que eso sí es una de las cosas más graves que nos puede suceder. Hubo historiadores al servicio del poder que crearon un Artigas heroico. ¿Que Artigas es heroico? No, sí, claro que lo es, pero por otras cosas que hizo. ¿Sí? Pero ahí tienen las diferentes interpretaciones. Yo tengo, para que vean cómo los hechos históricos son interpretados según el investigador. Yo tengo amigos historiadores que estudiaron conmigo en el IPA de España que te dicen, Artigas era un traidor. Pero claro que sí, si les desarmó parte del virreinato del Río de la Plata, para su concepción, no es pelear por la libertad. Para la nuestra sí. Entonces, según la historia se interpreta según el investigador y según lo que estemos viendo. Ojo, lo más importante es no intentar justificar cuestiones del presente. Y sobre todo se mete política partidaria y acá es algo que a mí me molesta mucho. Porque todos los partidos políticos, y esto lo hacen siempre, usan la historia para justificar cosas. Desde el MLN hasta la dictadura militar usaron Artigas. ¿Pero qué usaron de Artigas? Cierta parte de Artigas y ocultaron otro. Por eso ahí tienen que estar los investigadores diciendo, bueno, ojo, Artigas era esto, pero también esto y esto. Así se hace una historia mucho más sana y más pura, contrastando fuentes. Pero es verdad que el investigador interpreta los hechos históricos según también lo que quiera demostrar en ese momento y en ese sentido. Por eso les traigo el concepto de Artigas. Y otra cosa que es fundamental para entender historia, y esto subrayenlo con flúor, por favor, es el cuidado que tenemos que tener para interpretar la historia. Porque uno de los peores pecados que podemos cometer es caer en anacronismos históricos. El anacronismo histórico es juzgar el pasado con los ojos del presente. Es que yo le quiero poner mi escala de valores morales y éticos 2024 a una persona que nació en 1700. Ahí se nos desfigura la historia. Entonces, cada persona, cada personaje, cada contexto es hijo de su tiempo, responde a un tiempo determinado. Por eso el esfuerzo que tiene que hacer el investigador y el auditorio para intentar entender la época histórica y después sí entender las acciones humanas. Yo siempre les pongo a mis alumnos de octavo el siguiente ejemplo. Artigas cuando en 1811, cuando levanta el sitio de Montevideo y se va en el famoso éxodo,
del pueblo oriental, Éxodo. Es una interpretación historiográfica, Éxodo. Es una cuestión bíblica. Tenés otros historiadores que te dicen la redota, como se decía en la época. ¿Ah? Hasta eso cambia. Artigas cuando pasa por Mercedes, que Mercedes queda desierta, porque todo el mundo sigue a Artigas, Artigas hace algo en Soriano, que si yo lo leo con la moral del presente, Artigas se me desdibuja. Si yo lo leo con la moral del presente, Artigas es un bárbaro, es un salvaje. Se comete una violación en Soriano de algunos soldados artiguistas. Artigas para la marcha, la redota, y los manda a fusilar. Y su cuerpo lo pone para que toda la caravana, que eran 80 kilómetros de largo, lo vea. Claramente que con los patrones del presente es una salvajada. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes en 1811? Con el ejército español cerca y el ejército portugués al lado. No estoy juzgando la historia, porque la historia no es un tribunal de justicia, pero el esfuerzo mental tiene que ir al tiempo histórico, si no la historia se nos desdibuja. Eso es otra de las cosas que hace la historia como ciencia, porque el relato histórico, lo que no es científico, comete estos anacronismos, ¿sí? Aquel fue malo, aquel fue bueno, y eso es uno de los peores errores que podemos cometer. El investigador en historia está preparado para no cometer estos anacronismos históricos y para hacerle llegar al público una historia mucho más sana. Pues créanme que esas cosas que parecen simples, hace de la historia una ciencia y separa la ciencia del relato. Perdón, para atrás. Después otra cosa es esto del tiempo histórico, ¿no? Nosotros conocemos el 0,0% de lo que ha sucedido en el mundo, porque el ser humano arrancó a escribir el tercer milenio antes de Cristo y todo lo anterior lo deducimos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Ríos de tinta tenemos de Egipto y solamente en Egipto escribía el 1%. O sea, lo que nosotros sabemos de Egipto, fehacientemente de historia, son los documentos que producían los grupos de poder, que era el 1%. O sea, la historia pasó por un tamiz de los grupos de poder y sabemos muy poquito de lo que sucedió. Lo otro lo deducimos. Entonces, otra de las dificultades más grandes es esto, es que en realidad nosotros en historia sabemos muy poquito de lo que sucedió. Extremadamente poco. Y sobre todo lo otro, ¿no? Los grupos de poder, que por lo general son los que escriben historia, son los que ponen su visión de los hechos. ¿Y la visión de los otros? Bueno, el silencio en historia es una opinión también. Y a veces uno tiene que ahondar en los documentos y ver aquellas personas que no fueron reconocidas. Yo siempre hago mención, si leyeron el libro La revancha de la historia, el capítulo 1, se llama Héroes de mármol, héroes de cartón, que intenta ver esto y uno intenta poner en la palestra, bueno, los grandes héroes que uno considera, pero con criterios diferentes de héroes. Martina Pesech, por ejemplo, panadero de Mercedes, que era el único que se atrevía a tocar los cuerpos de los virulentos de 1884. ¿Dónde está? ¿En qué plaza está en Mercedes? Está Serafín Rivas Rodríguez, Eduardo Casagrande, enormes médicos. Pero ¿y los otros dónde están? Bueno, la historia son elecciones de diferentes cosas. ¿Qué pluma, qué intelectual dice que este señor tiene que ser recordado y aquel no? Bueno, todo eso le compete a la historia. Es un trabajo, créanme, muy arduo, muy difícil. Extremadamente difícil, pero extremadamente necesario. Y eso es lo que hace a la historia algo apasionante, porque uno va tejiendo redes y armando un puzzle muy difícil de armar y a veces muy peligroso si lo arma con piezas malintencionadas. Seguimos. Bien, ¿de qué lugar, cómo seguimos las huellas del pasado? ¿De qué fuente bebemos los investigadores para comprobar o decir esto pasó, esto no lo sabemos? Bueno, las fuentes de la historia. La fuente de la historia, no los quiero aburrir con esto porque y menos a mis alumnos que esto ya lo dimos. Las fuentes de la historia se dividen en dos, ¿no? Las primarias y las secundarias. Las primarias tienen una división, se discriminan entre, no escritas y escritas. Las fuentes primarias de la historia
no escritas son monumentos, restos humanos, materiales, utensilios, etc. Y acá les quiero mostrar una joya que tenemos en nuestro querido Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Por ejemplo, una fuente histórica no escrita primaria. Esto es una espada de la Edad Media. Parece mentira, sí, es verdad, tenemos una espada de la Edad Media. Esto es una espada de la Edad Media. ¿Sí? Si yo le quisiera escribir una historia de la Edad Media a través de una fuente primaria no escrita, bueno, se me dificulta un poco. Pero hay ciertas cosas que uno puede inferir de esto. Por ejemplo, yo les puedo decir que esto pertenecía a alguien que era del Islam, por la medialuna que tiene su hoja. Y de hecho lo es. ¿Sí? Pero porque tengo otras fuentes que también lo atestiguan a eso. Acá tienen dos pistolones, trabucos naranjeros, también de parte del acervo de nuestro querido centro histórico, que también son fuentes primarias, nos hablan de cómo peleaban los orientales. Siempre traigo a las escuelas, acá siempre invito a los liceos también, en el tour así peleaban los orientales, y les muestro cómo se peleaban en la batalla de las piedras, en Rincón, en Saratí, qué armas se usaban. Y eso créanme que en los adolescentes cambia mucho el acercamiento que tienen hacia la historia con eso. Las fuentes primarias no escritas son una fuente extremadamente valiosa, sobre todo para ingerir lo que sucedió antes de la historia propiamente dicha, es decir, antes que el ser humano se ponga a escribir, sobre todo toda la prehistoria. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, en Lascaux, por ejemplo, en la cueva de Lascaux, encuentro arte rupestre, por más que no me escriba un documento, yo sé que en aquellos momentos la gente cazaba y qué cazaba y cómo se relacionaba. ¿Sí? Es complicado, pero la historia de nuestro mundo, el 99%, tenemos que inferirlo así. Después las fuentes primarias escritas, que son una belleza, que son la vedette de la historia, documentos, periódicos, monedas, tratados, censos, etc. Acá les traje uno de las fuentes primarias que yo usé para hacer mi libro, que es Diario Acción, ni más ni menos que el Diario Acción, el que ustedes ven. Esto es del año 1945. ¿Sí? Los invito ya de paso, extiendo la invitación, agosto, septiembre, no sé cuándo terminaré de terminarlo, valga la redundancia, que les voy a contar toda la Segunda Guerra Mundial vista desde Mercedes. Prometo no aburrirlos, batallas, guerra y acervo histórico para mostrarle. Y toda la investigación la hice a través de las fuentes primarias que están acá en el centro histórico. La gente de Mercedes veía la Segunda Guerra Mundial, tomaba partido. Hubo muchos mercenarios que pelearon la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Qué decían? ¿Qué sentían? No se puede contar historia, sobre todo en los liceos, si no contamos la historia de nuestra propia ciudad. Por eso es tan importante la historia local y por eso la estamos intentando llevar mucho a los liceos. Y más este año que, por suerte, empezó una materia llamada Educación en Patrimonio. Acá tenemos un alumno de Educación en Patrimonio. Está en la educación privada, pero esperemos que en los próximos años ya esté en la educación pública, porque eso hace de la historia un acercamiento totalmente diferente. La historia de su ciudad es fundamental. Y que salga de los libros, sobre todo. Y las fuentes secundarias sí pasó por un tratamiento y un trabajo científico del investigador. Ya se contrastaron fuentes y se llegaron a conclusiones atestiguadas por documentos históricos, y esos son los famosos libros de historia, ¿no? Donde en realidad, para que sea una historia científica, para que sea una ciencia, tiene que haber pasado por un contraste de fuentes, mínimamente, y por un método científico, para que no sea un relato y sea una historia, y tenga mínimamente dos versiones de la historia, que eso es fundamental. ¿Sí? Bien, y acá vamos a la recta final. Y después prometo, si ustedes quieren, cuando terminemos, abrimos la grilla de preguntas y me pueden acribillar a preguntas o no. Las advertencias que uno intenta hacer para enseñar historia, para aprender historia y para consumir historia.
¿sí? Y para hacer de la historia algo extremadamente largo y pesado, algo lindo de consumir. Y sobre todo necesario de consumir. Y esta es una de las alegorías, una de las metáforas más lindas los griegos y Platón nos siguen dando enseñanza. Una de las cosas que tenemos que huir siempre para enseñar historia y aprender historia es de los sesgos de confirmación. Los sesgos de confirmación son aquellas lecturas que a nosotros nos confirman que nuestras creencias son válidas. ¿Cómo aprende el ser humano y sobre todo en historia? Leyendo lo que no nos gusta leer. Aquella ideología que no nos gusta, ahí. Porque ahí podemos contrastar lo que nosotros pensamos con lo otro. El sesgo de confirmación en historia es muy peligroso porque uno tiende a consumir historia que le agrada. Y nos cuesta consumir lo otro. Y ahí no hacemos el contraste de fuente. Si yo les digo a ustedes que la luna es un queso desde que nacen y nunca les cuento que no es un queso la luna, ustedes se van a creer que la luna es un queso. Esos son los sesgos de confirmación y son muy, muy peligrosos en historia. La alegoría de las cavernas de Platón, rápidamente, cuenta esto que les estoy diciendo con una alegoría hermosa. Van a ver que en este lado hay unas personas encadenadas que ven una realidad determinada, ¿verdad? Están viendo ahí bichos, etc. Pero la realidad que ven no es verdad. Pero ellos están encadenados. Desde que nacieron están encadenados por sus sesgos. Solamente ven eso. Acá atrás, estas personas misteriosas, con esto, con unos palos y una fogata que hace el reflejo, les reflejan cosas. Y estas personas ven esa realidad distorsionada. En un momento determinado, uno de estas personas se libera de las cadenas, asciende y ve la luz. Y ve que en realidad nos estaban engañando. Porque la realidad que estaban consumiendo era una realidad distorsionada. Y cuando esta persona baja y les cuenta a esta persona que lo que están viendo, esa realidad que están viendo no es real, la respuesta de esa persona es intentar asesinarlo, porque le tocó su sesgo de confirmación. ¿Nunca les ha pasado que le ha tocado su sesgo de confirmación o que hasta políticamente se han intentado desconstruir y que empiezan a tener un cambio doloroso y empiezan a ver que lo que pensaban no era tan así? Bueno, eso es crecer también, no solamente como persona en la historia, sino como ser humano. Y permítanme, con mi cortita edad y mi poca experiencia en esta vida, decírselo, pero la alegoría de las cavernas va en eso, va en que en la historia siempre hay que desconstruir nuestros sesgos de confirmación, y que aquellas personas que escriben historia, que ya saben que no es historia, es un relato, con sesgos de confirmación por intereses, y véanlo sobre todo ahora por intereses políticos partidarios, eso es lo que los investigadores intentamos combatir. Y lo que la historia pura y dura con un método científico intenta combatir. Pero a veces el hilo es muy delgado. Rolón dice que no hay nada más sencillo que convencer a un convencido. ¿Sí? Así funciona la psiquis, se aferra con desesperación a todo aquello que puede garantizar que las cosas son como uno desea. Esta parte filosófica que tiene esta charla es para que se vayan con mucho más preguntas que respuestas, ¿verdad? Para que en su caso ustedes puedan pasar por ese proceso, si no lo están pasando ya, que es muy doloroso pero muy lindo, de chocar con sus propios sesgos de confirmación. Esa es una de las advertencias más importantes. Y me voy a meter con otra, y por este tipo de advertencias he sido muy criticado, créanme. Siempre desconfíen de aquellos que dicen que la historia fue así porque vivieron esa época. Cuidado con eso. Porque que uno haya sido testigo presencial, esto pasa en la historia reciente. Les gusta más dictadura, para ser más explícito. Yo he conocido gente, parte de mi familia, que esto fue así porque yo lo viví. Y eso, la gente que hace historia como ciencia, eso es uno de los grandes errores. Porque las fuentes orales en historia, para algunos investigadores, no son las más fiables. Porque el relato oral de la persona está atravesado por emociones, por dolores, por sentimientos, por rabia, por angustia.
Y eso hace que la fuente oral no sea una de las más fiables y que lo que usted me está contando, otra persona me lo puede estar contando de forma diferente porque su vivencia emotiva fue diferente. Y uno a veces no lo hace de malo, que cuenta esto fue así porque yo lo viví. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el investigador? Y por eso es muy importante los investigadores jóvenes, que no vivieron un hecho histórico tan traumático. Tiene que salir de eso, por más que no pueda salir emocionalmente, porque uno pertenece a una sociedad, tiene que salir de eso, ¿sí? Y tiene que intentar ver las cosas, no objetivamente, porque la objetividad en historia no existe, pero por lo menos imparcialmente, y eso se hace con el contraste de fuentes. La gente que escribimos historia, no escribimos historia para un grupo determinado, un grupo de presión, un grupo social, un partido político. No, eso no es historia. ¿Sí? O por lo menos podemos debatir si eso es historia. Entonces, las fuentes orales, los riesgos de emotividad son muy importantes. Si vamos a hacer una investigación histórica, hagamos entrevistas que son muy válidas, pero contrastémosla con un método científico. Si no, no es historia, es un relato, muchas veces sesgado. Malintencionado no, porque todos estamos atravesados por emociones. ¿Sí? Pero si queremos hacer historia prolija y científica, bueno, por lo menos contrastemos las fuentes orales sobre todo, que están atravesadas por muchas emociones. ¿Las fuentes escritas tienen emociones? Claro que sí, por eso también hay que contrastar. Y por eso también muchas veces los historiadores que intentan describir científicamente un periodo histórico en el cual vivieron, les es muy difícil desprenderse de las emociones. Tenés tremendos historiadores que han escrito sobre su propio tiempo, pero muchas veces hay que dejar que pase el tiempo y que otros investigadores vengan con otras preguntas para poder hacer una historia por lo menos un poquito más sana. Esa es nuestra segunda advertencia. La tercera advertencia, que si no se produce el método científico sucede mucho, son los fanatismos en la historia, los bandos, los buenos y los malos, esa dicotomía. Me pasa, y también he sido criticado por esto, me pasa cuando enseño Conquista de América. O sea, mis alumnos vienen desde la escuela, y acá supimos dar una charla de eso, mis alumnos vienen desde la escuela pensando que unos fueron buenos y otros fueron malos. Bueno, todo eso pasó por una interpretación historiográfica política del americanismo. Jamás justificaría a los españoles, pero sí problematizo todo, porque muchas veces no hablamos de que el 99% del ejército español estaba construido por los tlaxcaltecas, un pueblo esclavizado por los aztecas. Entonces, no estoy diciendo que los españoles no eran tan malos, porque en la historia no hay ni buenos ni malos. Simplemente hay que problematizar, porque a veces consumimos todo un relato histórico que está atravesado por nacionalismos y por cuestiones de época, y eso es peligroso. Entonces, siempre que se enseñe algo, hay que llevarlo al debate. Por eso, la educación en historia hoy en día está tendiendo a ir al debate. Se enseña historia, no de memoria, no fechas históricas, pero ese contenido histórico se debate. Y los chiquilines, créanme, que hacen tremendos debates, pero tremendos debates. Así que otro de las advertencias es esa, y otra de las advertencias es lo que nos está pasando en Soriano, y me hago cargo de lo que digo, los localismos. ¿A qué sorianense se le ocurre, en su sano juicio, problematizar el 1624? Se nos desarma toda la historia, porque si yo les digo que Santo Domingo de Soriano no se fundó en 1624, entramos en pánico. Entonces, ¿cuál fue la ciudad más vieja? Se nos va para Colonia, y ahí me viene el nacionalismo y el localismo. No, es Soriano, ¿quién es la patria? Eso en la historia no se puede hacer. Nosotros, y ahí está Bruno Juan, que siempre nos han dicho antisorianenses, por intentar problematizar eso. Y de hecho, hay toda una postura de que, bueno, si vos discutís o problematizás el 1624, sos antisoriano. No, estás buscando la verdad. Capaz que no la tenemos nosotros, pero por lo menos problematizás algo que se acepta como algo incuestionable. Andá a cambiarle la bandera a Soriano 1624. Aquí nació la patria. ¿Qué patria? ¿La de Artigas o la de los 33? ¿O Uruguay? Porque son tres cosas totalmente diferentes.
Y bueno, los nacionalismos, ni que hablar. Siempre cuando doy, no me quiero hacer muy extenso, siempre cuando doy Primera Guerra Mundial, siempre les llevo los programas educativos de los franceses y de los alemanes. Y cómo en los programas educativos que daban en historia, para el francés el alemán era el uno, el Atila de América, el Atila de Europa. Y viceversa, los otros eran la peor escoria. Entonces la historia se usa, y acá tenemos que estar los investigadores diciendo, no, paren, esto no es historia. Se usa también para crear nacionalismos. Siempre se usa. Y eso es un peligro muy grande. A ver, no es que el nacionalismo sea un peligro, el nacionalismo exacerbado. ¿Sí? Valga la diferencia. Y cierro con esto. Si leen el último capítulo del libro y de un capítulo que no he publicado, sucedió acá en Mercedes en el año 1972. Los que han hecho el tour conmigo han ido a la casa de Careaga, que tiene una bala marcada, que es el atentado que le hace el MLN a Gustavo Criado, el militar acá en Soriano. Hoy hicimos un tour con él, con un grupo, fue con ustedes, con ellos. Hoy los llevé a ver la bala. Y yo hice más de 23 entrevistas. Hay 2 capítulos que hablan de un mismo hecho, pero los 2 capítulos hablan del mismo hecho con versiones totalmente diferentes. Una es la versión del ejército y otra es la versión del MLN, los tupamaros. El mismo hecho, si uno lo lee de formas diferentes, son totalmente diferentes. Y ahí tienen 2 documentos que no se los voy a leer por un tema de tiempo, que cuentan el mismo hecho de formas pero totalmente diferentes. ¿Dónde está el trabajo de la historia? ¿Qué hace la historia una ciencia? Agarrar esos 2 documentos, contrastarlos y llegar a una verdad que no es una verdad dogmática, es una verdad que se puede desarmar con otras preguntas. Y eso, y creo que solo eso, hace de la historia una ciencia. Y por eso podemos establecer que sí, la historia es una ciencia porque crea conocimientos, pero siempre y cuando pase por este método científico. No quiero irme sin agradecerles muchísimo por haber estado acá y quiero abrir la grilla si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, agradecerles de nuevo porque que hayan salido de su casa con este frío para escuchar a alguien que habla de historia, ya habla mucho del público que enaltece este hermoso Centro Histórico Geográfico de Soriano. Muchísimas gracias por haber venido y los espero en la charla de la Segunda Guerra Mundial, que va a estar muy buena. Muchísimas gracias.